Estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Universidad Nacional de Colombia y su unidad de medios de comunicación Unimedios. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. El domingo 24 de abril de 2022 se celebró la segunda vuelta de la elección presidencial en Francia, uno de los países fundadores básicos de la Unión Europea y obviamente uno de los países de mayor importancia y trayectoria en la política del mundo occidental. Para entender qué significó esta elección presidencial, hemos invitado al profesor Jean Basset para que nos explique este asunto y obviamente con su trayectoria como experto en elecciones y doctor en ciencia política. Profesor Basset, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Buenos días, Carlos. Pues, profesor Basset, yo quiero empezar preguntándole, bueno, tenemos unos resultados de elección final en primera y segunda vuelta, una segunda vuelta que parece puede ser muy tensionante en Francia, que armó una serie de disputas muy fuertes entre un presidente catalogado por muchos como de centro derecha y una oposición de la extrema derecha, un presidente que es que es Emmanuel Macron, que ha sido reelegido y una oposición encarnada por Marine Le Pen en un cambio muy fuerte en la extrema derecha entre el Frente Nacional y Reagrupación Nacional. Bueno, ¿cómo son los elementos? ¿Cuáles son las condiciones en las que vamos a entender esta elección, esta reelección de Emmanuel Macron? Bueno, esta reelección reedita un poco lo que fue la elección pasada de 2017, con una segunda vuelta entre un candidato de centro, Emmanuel Macron, que es el presidente saliente en este caso, y Marine Le Pen, que es la representante de la extrema derecha, con la eliminación de la izquierda en primera vuelta. Y en este caso con mucha división en el seno de la izquierda, aunque su candidato Jean-Luc Mélenchon estuvo a punto de pasar por de pasar Marine Le Pen y de calificarse por la segunda vuelta, finalmente no lo logró. Un escenario un poco parecido, pero al mismo tiempo con muchas diferencias y particularmente el hecho de que pues Emmanuel Macron viene de 5 años de gobierno, con un gobierno con muchos momentos de crisis, obviamente con la pandemia, también con la famosa crisis de los chalecos amarillos, de un ejercicio del poder que le ha en el cual se ha ganado muchos adversarios, muchos enemigos, incluso muchos críticos, lo que hace que a pesar de que vuelve a ganar y además con una mayoría todavía bastante grande, pues esta mayoría anti-extrema derecha que movilizó en la segunda vuelta y que siempre pues ha hecho obstáculo a la extrema derecha a cada vez que ha estado en la segunda vuelta, pues esta mayoría anti-extrema derecha está cada vez más frágil finalmente, ¿no? Porque finalmente Marine Le Pen logra poner la extrema derecha a niveles nunca visto antes, 30% en la primera vuelta y finalmente 42% en segunda, que no es un electorado que es totalmente de extrema derecha, pero pues que responde a una, que está dispuesto a votar la extrema derecha en contra de Emmanuel Macron en este caso. La extrema derecha, y para retomar lo último que has dicho de Marine Le Pen, ha tenido una especie, como ella misma lo dijo en el discurso del domingo, una especie de derrota con sabor a triunfo, algo un poco agridulce, y en realidad se ha consolidado una especie de bloque de derecha fuerte, un poco más radical. ¿Qué elementos caracterizan esa extrema derecha, Basset? Bueno, Marine Le Pen, desde que asumió la dirección de su partido, lo transformó entonces desde el Frente Nacional, como dijo, a Agrupación Nacional y ha tratado de darle un aspecto un poco más normal, moderado, por lo menos en el discurso, ha tratado de suavizar su imagen con respecto a su padre, que generaba mucha resistencia por ser más catalogado con una extrema derecha ultranacionalista, xenófoba, etcétera, pues ella ha tratado al contrario de suavizar su imagen para ser más aceptable para la mayoría del electorado. Incluso en esta oportunidad trató de aparecer, digamos, con escenas de su vida privada, diciendo que ama a los animales, los perros, qué sé yo, o sea, tratando de poner un poco a distancia esta imagen
de radicalismo de extrema derecha y poco a poco pues esto le está funcionando, ¿no? Con además algo que le ha funcionado bastante bien esta vez es que le apareció incluso un candidato más de extrema derecha que ella, Eric Zemmour, que la desbordó un poco sobre su derecha y que ayudó en esta tarea, digamos, de hacerla aparecer como alguien más moderado. Entonces, finalmente, pues, en esta estrategia de desdiabolización, como la llama ella, pues ha tenido ciertos éxitos, aunque todavía no lo suficiente. Todavía este frente republicano, esta alianza anti-extrema derecha, pues ha logrado evitar su victoria esta vez. Uno de los asuntos curiosos es que una proporción importante de la izquierda de Francia insumisa terminó votando por Emmanuel Macron para evitar el triunfo de Marine Le Pen. Sí, y eso es la tradición del Frente Republicano que mencionaba ahora. Siempre, digamos, desde que apareció el Frente Nacional como fuerza política importante en la última década del siglo XX, siempre ha habido en las segundas vueltas este tema de hacer un baraje, una barricada en contra de la extrema derecha. Siempre ha funcionado hasta ahora, pero es algo que se está agrietando cada vez más, digamos, por críticas a los partidos políticos clásicos, a la clase política en general, y entonces es algo que sigue funcionando, pero que ya tiene cada vez más dificultades a ponerse en marcha. De hecho, Mélenchon ha sido un poco ambiguo en su mensaje, llamó después de su eliminación en primera vuelta a no dar ningún voto a Marine Le Pen, entonces, pero no llamó explícitamente a votar por Emmanuel Macron, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre con un poco de ambigüedad ahí para volver a crear siempre este frente republicano. Profesor Basset, la figura de Emmanuel Macron, primero es muy llamativo que es uno de los pocos presidentes franceses que han sido reelectos en el último medio siglo. Luego es un presidente que es muy polémico, entre otras, porque era un presidente muy joven, un presidente liberal, con una vida personal que algunos han tratado de agitar en la vida pública, con todo tipo de, digamos, conversaciones, volverlo privado, volverlo público. Ha salido avanti, ha tenido, digamos, una posición clara y además ha sido un presidente europeísta y en este contexto, pues parece ser una figura, digamos, relevante. ¿Qué tan importante es para el sistema político y para la cultura política francesa la reelección de Emmanuel Macron? Pues esto es importante, es la primera vez que un presidente de la Quinta República es reelecto con mayoría, porque pues los que habían sido reelectos antes recientemente, Jacques Chirac y François Mitterrand, habían sido reelectos, pero habían perdido su mayoría entre tanto, han sido reelectos después de un periodo de cohabitación, como se dice, con un primer ministro de oposición. En el caso de Emmanuel Macron, es reelecto habiendo tenido todo el poder durante estos 5 años, entonces es llamativo. Y a pesar, como lo dice, de generar mucha resistencia, no es un presidente popular, siempre ha tenido una popularidad limitada, lo que de pronto no se sabe o no se ve muy bien desde el exterior, ¿no? Por su imagen de presidente joven, exitoso, etcétera, pero es también una persona que genera muchas resistencias, muchas críticas por ser un miembro de las élites, alguien que simboliza un poco esta élite. La izquierda, Mélenchon en particular, siempre lo tildo de ser el presidente de los ricos. Marine Le Pen, por su parte, también lo considera como un símbolo del establecimiento, de cierto modo. Y sí, pues Emmanuel Macron es alguien que pasó por las mejores escuelas, que ha trabajado en el sector financiero, que ha sido catapultado ministro de Hacienda y después presidente de la República. Entonces es un poco el símbolo de esta élite y tiene un estilo de comunicación bastante agresivo, a veces cortante, que le ha generado muchos problemas con polémicas con los chalecos amarillos, con los antivacunas después durante la pandemia, que han creado muchas divisiones, muchas fracturas en la sociedad. Entonces es una personalidad a la vez muy llamativa, muy central en la vida política por las instituciones de la Quinta República, pero a la vez que genera mucha resistencia. Hay tres temas o cuatro temas sustanciales, y usted ya ha mencionado algunos de ellos, pero quiero que nos detengamos un poco de cómo han impactado las elecciones. Uno de ellos es el Islam, y quiero recordar aquí una novela de hace unos años de Michel Houellebecq llamada Insumisión,
que ponía en el centro del debate político francés el papel del progreso del Islam en términos políticos, sociales, culturales, y bueno, creaba toda una figura, una imagen de la preponderancia del Islam en las universidades y en la vida política, etcétera. Y este, digamos, tema se ha colado en la vida política y en el debate político francés. ¿Qué tanto influyó este tema en las elecciones actuales? Sí, claro, influye, pues hay entre 5 y 10% de musulmanes ahora en Francia, ¿no? Que vienen de la inmigración de África del Norte en particular, y pues obviamente esto genera dificultades de integración en un país que no tiene tradición del Islam. Y de hecho, pues el discurso de la extrema derecha ha transitado un poco desde un discurso anti-inmigrante a un discurso más bien anti-islam, más sobre temas culturales, menos sobre el tema de dificultades con el empleo y la integración como tal de los inmigrantes al mundo laboral, sino más bien discursos fundamentados sobre la diferencia cultural, ¿no? Entonces, obviamente hay un modelo de integración cultural acá que está en discusión, que obviamente es difícil integrar en una comunidad nacional una minoría que es creciente, cada vez más visible y obviamente mucho más en un contexto geopolítico a veces tensionante con el mundo musulmán, con el contexto de los atentados de París de 2015 también, que ha marcado mucho los espíritus. Entonces es algo que capitaliza mucho la extrema derecha, que genera temores que la extrema derecha trata de agitar un poco con fines electorales. Esto atado además a otro tema importante que es el tema del terrorismo. Usted lo ha mencionado, los atentados de 2015, pero los últimos 10 años han sido muy agitados en Francia. Recuerda un sacerdote que fue asesinado en plena celebración, no recuerdo el nombre de la localidad, por parte de una acción reivindicada por el Estado Islámico, una serie de atentados alrededor de la revista Charlie Hebdo, el atentado en el estadio de fútbol, con el presidente François Hollande presente. Bueno, una serie de situaciones que además para algunos obviamente están estrechamente conectados con el Islam. ¿El terrorismo qué papel ha tenido también en esta elección? En esta elección como tal, quizás no tanto como en la vez pasada, ya ha pasado un poco de tiempo, digamos, sin grandes casos, pero es algo que está latente, que tiene que ver con la existencia real de redes terroristas islamistas en la época muy vinculada al Estado Islámico que existía en Siria, Irak, pues hoy día pues estas redes han sido desmanteladas en gran parte, pero pues siempre hay temores, digamos, a este terrorismo vinculado a la nebulosa islamista internacional y es algo evidentemente que explota mucho la extrema derecha. En ese contexto aparece un debate alrededor de la nación. Y digo la nación en sentido de lo que se ha agitado y sobre todo para los más votantes y los grupos más fuertes alrededor de Marine Le Pen y Eric Zemmour, alrededor del asunto de una nación cerrada, antieuropeísta, o anti-inmigración o anti cierta integración también incluso cultural, etcétera. Y aparecen, digamos, estos elementos, mientras frente a otro lado hay una especie de posición alrededor de la nación, una nación abierta, integrada, europeísta, y obviamente esto decantó además dos posiciones, la de muy cercana a Marine Le Pen, de la posición de la nación antieuropeísta, y Macron mucho más europeísta. Que el debate de la nación y de la identidad francesa, ¿qué tanto peso tiene en esta contienda política? Sí, claro, es un debate que cada vez toma mucha fuerza en Europa, no solamente en Francia, pensemos un poco en el debate alrededor del Brexit, por ejemplo, es algo que existe en muchísimos países, que se manifiesta sobre estos dos frentes, el tema de la inmigración y la integración de los migrantes a la comunidad nacional y el tema de la Unión Europea, ¿no? Que también plantea preguntas, cuestiones sobre cómo articulamos esta dimensión supranacional de la comunidad nacional o qué espacio tiene la comunidad nacional en este conjunto, en este sistema de integración postnacional, de cierto modo, ¿no? Y ahí pues se opone mucho a una Francia, digamos, educada, integrada, abierta, cosmopolita, que Macron tiene
busca encarnar de cierto modo, y una Francia más replegada, más apegada a esta idea de comunidad nacional, de pronto menos abierta a todas estas corrientes transnacionales, menos educada también, que tiene más dificultades a insertarse en estas nuevas dinámicas transnacionales modernas y que pues están más apegadas a estas comunidades finalmente que marcan, digamos, la comunidad nacional. Profesor Basset, una pregunta, digamos, que es impresionante en este contexto, y es que había habido un partido socialista francés muy fuerte de la Segunda Guerra Mundial, y lo que hemos visto es que a duras penas llegó con François Hollande, intentó resucitar con Anne Hidalgo y prácticamente ha quedado liquidado en estas últimas elecciones. Sí, no solamente, bueno, los dos partidos clásicos, digamos, de la izquierda y de la derecha clásica han sido barridos en esta elección presidencial, ¿no? El Partido Socialista a la izquierda y los republicanos a la derecha. Y es algo que corresponde hasta cierto punto a una estrategia asumida de Macron, ¿no? De ubicarse en el centro tratando de socavar un poco los electorados de esos partidos para atraerlos hasta su propio movimiento y lo que siempre dice Macron es que ya no es válido el clivaje tradicional entre izquierda y derecha en Francia, sino que ahora es una oposición entre lo que él llama los progresistas versus los populistas, es decir, entre él y la extrema derecha. Y ha logrado imponer, de cierto modo, en el escenario presidencial este nuevo principio de oposición. Sin embargo, hay que decir que no es tan claro que lo logre hacer en otros niveles. Por ejemplo, al nivel local, y lo vimos en las pasadas elecciones municipales, por ejemplo, los partidos clásicos siguen dominando el terreno y su propio partido, a Emmanuel Macron, la República en Marcha, no ha logrado realmente arraigarse en los territorios. Entonces, lo que vemos es una especie de desfase entre los distintos escenarios, ¿no? Que tienen actores distintos, los partidos clásicos siendo muy anclados en lo local y en el escenario presidencial están totalmente desdibujados, con en el medio el escenario legislativo que está disputado entre los dos y vamos a ver ahí qué pasará en el mes de junio con las elecciones legislativas que siguen las presidenciales. Profesor Basset, un tema crucial que marcó definitivamente esta campaña electoral y sobre todo la segunda vuelta es la guerra en Ucrania. Esta invasión de Rusia contra Ucrania, esta guerra inesperada en Europa, una guerra que sorprende a todo el mundo, que muchos incluso pensaban que las guerras habían desaparecido o estaban prohibidas en el siglo XIX, y ahí está Rusia dando lecciones de realismo político, y esto atravesó definitivamente la campaña electoral francesa, entre otras por las cercanías de Marine Le Pen con Vladimir Putin y la élite rusa, las críticas y de Macron a esa posición y el intento de Macron de parar la guerra, y recordar usted la reunión de Macron con Putin en una mesa larguísima y tan distante como la posición de ambos, y obviamente eso tuvo un impacto. ¿Qué papel jugó la guerra que pareciera ser un decantador final en la confrontación electoral? Entonces, tuvo efectivamente un impacto, pero no hay que exagerarlo demasiado. Digamos que en Francia, como en todos los países, la política internacional juega un papel un poco limitado en una elección nacional como la elección presidencial. Ahí jugó un papel sobre todo por lo que dice, por este vínculo entre Marine Le Pen y el presidente Putin y las élites rusas, particularmente, bueno, no solamente Marine Le Pen, como muchos líderes de la extrema derecha en Europa, es una admiradora asumida de Vladimir Putin, ¿no? Con este culto del hombre fuerte un poco que tiene la extrema derecha, ha tenido intervenciones pro-Putin que evidentemente en este contexto de la guerra con Ucrania le ha perjudicado bastante, pero además de esto su partido está endeudado con bancos rusos cercanos al poder, lo que ha sido recordado por Emmanuel Macron en el debate, quizás la frase más recordada de este debate entre los dos para la segunda vuelta fue cuando Macron le dijo a Marine Le Pen que cuando recibiría Vladimir Putin, pues no hablaría con un jefe de Estado extranjero, sino con su banquero. Una frase que caló evidentemente y seguramente pues esta relación de Marine Le Pen con Vladimir Putin le perjudicó por eso en esta elección. En ese, digamos, resultado final, parece ser que se produjo un gran respiro y un gran descanso en las instituciones europeas, empezando por Ursula von der Leyen, Charles Michel o Josep Borrell manifestaron su agrado por la elección de Macron, pero no es seguro
que la antiderecha, por llamarlo de alguna manera, la antiderecha radical vuelva a ganar o vuelva a tener un papel importante o incluso haya un cambio a la izquierda. Lo que quiero decir es, no es seguro que sea cierto que la derecha que representa a Le Pen quede completamente liquidada. No, no está para nada liquidada, está fuerte, está ahí, no sabemos muy bien lo que va a pasar después, sobre todo que si efectivamente prevalece esta lógica que quiere Macron de los progresistas versus los populistas, pues básicamente significa que la alternativa a él es Marine Le Pen, es la extrema derecha, y eso pues es efectivamente peligroso, pero bueno, por esos 5 años por lo menos efectivamente Francia seguirá teniendo un presidente pro Unión Europea, muy pro Unión Europea, y pues esto pues va a ser importante para la posición francesa en la Unión Europea. Además Francia está asumiendo la presidencia temporal de la Unión Europea hasta junio. Pues es muy importante en este contexto de conflicto entre Ucrania y Rusia. Ahí Francia ha asumido un liderazgo importante y lo puede hacer además en un contexto en que Alemania es más dependiente del gas ruso y más dividida por el peso de las relaciones pasadas con Rusia en el seno de la coalición de gobierno. Entonces ahí Macron tiene un contexto, digamos, que lo favorece y que le permite seguramente pues presentar iniciativas en el contexto de la integración europea. Profesor Basset, esta es mi última pregunta. ¿Macron pasará de ser un presidente polémico a un presidente con una huella histórica en la política francesa? Pues yo no sé qué tanto puede dejar una huella y qué tipo de huella. Es un presidente que genera, digamos, mucha resistencia, como lo dijimos. Él es consciente de esto, ha prometido tratar de resolver las divisiones, las fracturas que se presentaron en la sociedad francesa. Lo ha insistido mucho en esto en su discurso de investidura, de victoria después de la elección. Sin embargo, pues lo había dicho también después de la crisis de los chalecos amarillos y finalmente este estilo un poco agresivo siempre vuelve como una segunda naturaleza. Entonces hay que ver que tanto se va a poder cumplir estas promesas de cambio de estilo y de no dejar a nadie de lado y de tratar de concertar más con todo el mundo. Pues eso va a ser un gran desafío en este segundo mandato, sobre todo porque tiene sobre la mesa una reforma muy importante y potencialmente muy polémica, la reforma pensional, que es siempre un tema que genera mucha polarización. Entonces eso va a ser un gran desafío para él. Profesor Jean Basset, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Con mucho gusto. Hasta luego. Los esperamos a todos ustedes en una próxima emisión. Muy amables.